tuve yo un tío que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Él era polaco y de hecho luchó ya para el ejército inglés, en la Fuerza Aérea Inglesa. Entonces él siempre nos contaba las historias pues, de lucha, de perseverancia del pueblo polaco que fueron, pues, los primeros en resentir, pues, las barbaries de la guerra. Sí, mi mamá era la que siempre estaba ahí con nosotros. Ella me apoyó, me impulsó siempre a ser una mejor persona. Todas las veces que le decía, oye, ma, me quiero meter a este concurso, ¿qué opinas? Sí, métete, hijo. Entonces, ese ímpetu que forjó en mí de siempre buscar más y de siempre dar lo mejor de mí sigue guiándome. Bienvenidos a Desde el Corazón de Becando tus Sueños. Hoy nos acompaña uno de los jueces más jóvenes en la historia del Poder Judicial. Él es el juez Daniel Suárez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jazz, y muchas gracias por el espacio y pues saludos a todo tu auditorio también. Gracias por estar aquí porque yo sé que ustedes tienen un trabajo impresionante. Pues la justicia no descansa y como tal, pues nosotros tampoco podemos darnos el lujo de descansar. Pero la verdad es que siempre es grato darnos un espacio para venir a platicar en este tipo de espacios y más en estas asociaciones que tanto hacen por las personas. Muchas gracias, amigo, por brindarnos tu tiempo el día de hoy. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Naciste en Zitácuaro Sí, y creciste en Metepec. ¿Qué color, aroma o sonido de esos años te define como la persona que eres hoy? la verdad es que el hecho de haber nacido en Zitácuaro, que no deja de ser pues un pueblo relativamente pequeño a comparación de otras grandes ciudades, y Metepec, que también hasta hace pocos años también era un pueblo muy pequeño, pues te abre mucho el panorama, porque te enseña cómo viven otras personas alejados de las ciudades, que yo sé que ahorita ya Metepec y Zitácuaro, pues ya podíamos Se incluso, urbanizaron. sí, ya podíamos incluso considerarlos como ciudades, pero también te enseñan de otras perspectivas, de otros puntos de vista que ahorita ya viviendo en Metepec y Zitácuaro ya no se tiene, pero que en ese entonces todavía era mucho de comunidad, de conocer a tus vecinos, reconoces que los problemas no se resuelven de un plumazo, sino que también tienes que involucrar a la comunidad en ese tipo de problemáticas y de circunstancias para poder vivir en paz, vivir en armonía, vivir con tus vecinos. Siento que esa es la parte más bonita que me ha dado el haber vivido al menos mi infancia en estos lugares. ¿Qué es lo que más recuerdas de esos juegos de infancia? Uy, yo me acuerdo muchísimo que nos salíamos había en ese entonces donde vivía más en Metepec, de Zitácuaro, pues era muy pequeño, pero de Metepec me acuerdo mucho, todavía había mucho campo. Ahora donde es el Parque Bicentenario era puro, puro campo. Entonces nos salíamos mucho a jugar. Todavía había ese tipo de juego que a veces ahora ya es difícil encontrar, donde los niños pues salían en la mañana de sus casas y regresaban ya hasta el anochecer, ¿no? Y más en vacaciones. Esperábamos Sí, las vacaciones para salir a jugar. sí, 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 no, ya estabas contando los días y las vacaciones en ese entonces se te hacían eternas, ¿no? Un mes, pero pues un mes jugando con tus amigos, jugando en la comunidad, saliendo a caminar. Yo me acuerdo irme mucho al centro de Metepec, al Cerro de los Magueyes, a caminar todavía cuando era muy pequeño. Y salías, la verdad, muy quitado de la pena. Todavía estábamos en otro contexto donde a los niños se nos permitía Salir. salir sin supervisión tan estricta de los adultos. Ahora, como se ha ido urbanizando y todas las nuevas dinámicas, pues ya es más controlado. Complicado. Sí, sí, sí. Tu papá te decía, preferible vender a un hijo que vender un casa. Pero ¿cómo se siente hoy portar esa herencia ética en un puesto tan delicado como el que tienes? Bueno, la verdad es que ahorita como juez, esas palabras siempre me pesan. Siempre, no decir que nos vemos tentados, porque gracias a Dios nunca me he visto en esas circunstancias, pero siempre es un faro hacia donde rijo mi actuar. Siempre hay que ser éticos porque al final de cuentas nuestro trabajo y las cosas que nosotros hacemos en el día a día es lo único que habla por nosotros. Nosotros podemos venir a estos espacios y decir, todo es increíble, soy el mejor juez, pero la verdad es que nuestras acciones son precisamente las que hablan por nosotros. Y esas acciones a lo mejor la mayoría son calladas, son en silencio, no son Tan muy, vistas. sí, no son tan vistas, pero el saber
que tú te riges por un código moral en tu día a día, a pesar de que no sean vistas o no se hable de ellas o no las andemos publicando a lo mejor en redes sociales porque pues una firma de un acuerdo de trámite o algo así, no lo vamos a publicar en redes sociales, ¿no? Porque no es como tal un logro magnánime que debamos de publicar, es nuestro trabajo del día a día, que lo hacemos con a mucha honra y con mucha vocación de servicio, pero siempre el hacerlo con esa guía moral, la verdad es que es algo de lo que más me enorgullece y que más me ha hecho crecer como persona en estos años que llevo de juez y también en los que no era juez. ¿Cuántos años llevas? Llevo ya casi 3 años de juez. En diciembre ahora cumplo 3 años de juez. Empecé el 12 de diciembre del 2023 de juez. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo y cuántas historias tienes detrás de toda tu trayectoria? Uy, la verdad es que son incontables. Apenas estaba haciendo, llevo poco aquí en el juzgado en el que estoy, llevo apenas 7 meses y estaba haciendo el cálculo, más o menos son como 300 sentencias en este primer semestre del año que ya casi se acaba. Bueno, más bien ya se acabó el primer semestre, ahora vienen las vacaciones, pero ¿Y cómo le haces, amigo, para sacar todo el trabajo? Es impresionante el trabajo que ustedes tienen. la verdad, mm, una, pues es la vocación. Hay veces que nos llevamos trabajo fines de semana, en las tardes, altas horas de la noche, pero la verdad es que no es trabajo de una sola persona. Hay un personal en los juzgados que diariamente está ahí al filo del cañón, estudiando, revisando los asuntos, que es un gran apoyo para nosotros los jueces. De verdad, no seríamos nada sin un buen equipo de trabajo y es algo que hace muy bien el Poder Judicial del Estado de México actualmente. Hay mucha profesionalización con los compañeros, pasan muchos filtros, muchos exámenes, y eso ayuda, desde luego que es perfectible como todo, ¿no? Y tan es perfectible que ahorita la reforma nos dio una gran lección de cómo podíamos hacer las cosas mejor, ¿no? Pero creo que la verdad los compañeros sí, sin duda, sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos nosotros los jueces. Pues les mandamos un saludo a todos tus colaboradores Claro que sí, de verdad, son muy buenas personas todos ellos y me apoyan diariamente de verdad a sobremanera. y síganlo apoyando porque tienen un gran juez. Gracias, gracias. También trabajaste en una fábrica de camas antes de entrar a derecho. ¿Qué te enseñó el trabajo físico que la universidad jamás te pudo explicar? La verdad fue una cosa muy curiosa esa parte de mi juventud, porque todavía era muy joven, tenía 16 años cuando entré a trabajar ahí. La verdad es que si algo me llevé de ahí es el esfuerzo continuo. Ves, aprendes tantas historias de la gente que pues a lo mejor no las conoces en las universidades porque pues sus historias de vida fueron distintas a la tuya, pero aprendes tantas cosas de ellos. Tenía un compañero ahí, recuerdo, que no tenía una pierna. Y eso no le impedía de trabajar en una fábrica donde pues el trabajo era pesado. Entonces aprendes de verdad que el que persevera alcanza, que el hecho de que tú te enfrentes a ciertas barreras, a ciertos retos, depende también mucho de cómo tú los enfrentas. Puedes elegir dejarte vencer, obviamente con las circunstancias particulares de cada quien, o tratar de progresar, de llevar a cabo tus actividades lo mejor que puedas, porque pues nadie es perfecto y todos están luchando con cosas internas de cada quien. Pero algo que te enseña es que la gente tiene ganas de trabajar, tiene ganas de salir adelante. El hecho de que estén en otras circunstancias que no son iguales a las tuyas, no significa que se den por vencidos, sino que solamente sus circunstancias fueron distintas. Pero que si tú ahorita estás en ese lugar que te permite cambiar la vida de las personas para bien, tienes que aceptarlo y tienes que tomarlo con muchísima responsabilidad. No puedes fallarle a todas esas personas. Y que los límites nos los ponemos nosotros. Claro, claro, por supuesto. Porque sí, como te decía, el compañero que nada más tenía una pierna, tan sencillo hubiera sido pues que él decidiera, ¿sabes qué? Pues yo no puedo hacer esto, pero no. Él día a día a lo mejor sí batallaba un poco más que todas las personas, pero él claro que trataba de salir adelante y sus propios límites se los puso él. Él dijo, ¿sabes qué? Esto no me va a definir, voy a salir adelante. Pero ¿por qué entraste a trabajar a una fábrica en donde hacían camas? La verdad es que sí fue totalmente azar del destino.
Unos amigos de mi papá estudió en la Facultad de Derecho de aquí de la UAM y unos de sus amigos tienen esa fábrica. Entonces yo no sabía qué estudiar. Estaba yo entre estudiar psicología y estudiar derecho. Y justo terminé la prepa en 2 años, entonces todavía estaba muy chiquito, de 16 años. Dije, no, pues me puedo dar, la verdad es que el lujo, porque sí termina siendo un lujo, de pensar las cosas, de ver qué quiero estudiar, cuál es mi verdadera vocación. Y en ese tiempo la verdad es que pues mi papá es una persona de trabajo, toda la vida trabajó, y si algo nos ha enseñado precisamente es eso, que hay que trabajar para cumplir nuestras metas. Y sí me dijo, ¿sabes qué? Te apoyo en esto que quieres hacer, pero no te puedes quedar de brazos cruzados. Ponte a trabajar. Y en ese entonces, pues, me acerqué a estas personas y me dieron oportunidad de trabajar ahí con ellos. Entonces, agradezco también la oportunidad porque me permitió muchísimo justo abrir mi panorama. Siempre todas las experiencias, yo creo que Son buenas. buenas, malas, a lo mejor pequeñas o a lo mejor muy grandotas, te abren el panorama. Entonces yo agradezco infinitamente que me hayan dado esa oportunidad. Pero luego tu vida dio un giro porque ganaste una beca de movilidad en Varsovia, Polonia. ¿Qué aprendiste de esa resiliencia del pueblo polaco que terminó cambiando tu forma de entender la justicia en México? La verdad es que, gracias por la pregunta, pero uno de mis tíos, yo elegí Polonia ya, entré a la facultad. Llegué a séptimo semestre y a los alumnos que llevábamos los mejores promedios nos dieron la oportunidad de irnos de movilidad internacional. Y yo elegí Polonia. Primero quería yo un lugar al que pues fuera una cultura totalmente distinta a la nuestra. Y también tuve yo un tío que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Él era polaco y de hecho luchó ya para el ejército inglés, en la Fuerza Aérea Inglesa. Entonces él siempre nos contaba las historias de lucha, de perseverancia del pueblo polaco, que fueron pues los primeros en resentir pues las barbaries de la guerra. Cuando empieza la guerra, los nazis a los primeros que invaden fueron a los polacos. Y de hecho el Estado mexicano protestó en ese entonces, ante las Naciones Unidas, bueno, la Liga de las Naciones, sobre la invasión de los nazis a Polonia. Entonces siempre el pueblo mexicano y el pueblo polaco han estado muy unidos. E incluso tenemos nosotros una plaza que se llama México Plaza ahí en Varsovia, que justo conmemora esa lucha y esa protesta que nosotros como pueblo mexicano hicimos. Entonces cuando llego yo a Polonia ya becado, todo por la universidad, la verdad es que el hecho de aprender de los maestros, justo cómo ellos fueron evolucionando sus leyes por todo lo que sufrieron, te abre el panorama como todas las experiencias, porque aprendes de cómo esos pueblos, a pesar de tantas barbaries que sufrieron, lograron reconstruirse poco a poco, porque las instituciones y ese tipo de cicatrices creo que nunca sanan, pero aprendes, aprendes de todas esas luchas y aprendes justo para evitar que nuevamente pasen todos los errores del pasado. Entonces, creo que justo esa es de las más grandes enseñanzas que me dio, que ese tipo de cosas, si bien nos sanan y dejan cicatriz, pero esas cicatrices tenemos de dos, o verlas para derrotarnos, o verlas para aprender y seguir perfeccionando nuestras instituciones, perfeccionando nuestras leyes y avanzando siempre hacia un futuro mejor. Al oírte hablar, sé que no erraste tu profesión. Ya, ya no sé si agradecer. Al estar fuera, ¿qué fue eso que normalizabas en nuestra cultura y que al verlo desde lejos cobró un valor especial para ti? La verdad es que, sobre todo, la pluriculturalidad de aquí de México. Llegué allá y decía, es que es una total locura que tomemos un camión y estemos en 2 horas en otro país, en una cultura totalmente distinta. Pero ya que regresé acá a México, dije, es que esto también lo tenemos aquí. Aquí, en 2 horas que tomemos un camión, tenemos pueblos y comunidades originarias totalmente distintas y una cultura totalmente distinta. No es lo mismo aquí lo que vemos en el Centro Ceremonial Otomí a lo que vemos en Morelia, Pátzcuaro, todos esos lugares, pues igual de Michoacán, que es también mi tierra. Es totalmente distinto y es algo que no aprendemos nosotros a valorar, esa multiculturalidad.
toda la conjunción de culturas originarias, pero también con la conquista y también con las personas migrantes que han venido aquí a enriquecernos también, a enriquecer nuestras culturas. Por ejemplo, los tacos al pastor es una mezcla entre lo prehispánico con lo español, con las culturas ya árabes que llegaron aquí luego a residir en México. Y es algo que a lo mejor, pues estando aquí lo damos por hecho, ¿no? Así de, pues mis taquitos al pastor. Pero en otro país, ¿cómo los extrañamos? Claro, o incluso la comida mexicana como patrimonio nacional de inmaterial de la humanidad, como en otros lugares es tan apreciada y aquí a veces la damos por hecho. Entonces, algo que a mí me funcionó, desafortunadamente tuve que irme a otro lugar a ver a México desde fuera para aprender y para realmente apreciar toda la riqueza que tenemos aquí en nuestro país y que damos por hecho muchas veces. Yo creo que no apreciamos tanto a nuestro México, como tú dices, hasta que salimos y vemos lo mucho que tenemos. Claro, e incluso hay veces que la gente dice, mi sueño es irme de vacaciones a París o a Italia, cuando las ciudades que tenemos aquí no dan nada Cuando que, Michoacán es tan hermoso. claro, por ejemplo, a mí me encanta Pátzcuaro porque los edificios y esa arquitectura pues, antigua le da un toque pintoresco a nuestro pueblo aquí de México. Janitzio. Janitzio también, las culturas, todo en torno al Día de Muertos y eso. Y pues no hay que irnos muy lejos. Aquí tenemos también pueblos hermosos, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, el mismo Toluca, que yo sé que Sí. hay veces que la gente luego dice que Toluca no tiene nada de bella, pero ya que lo ves de fuera, sí es muy bella, el Cosmovitral, todo el corredor que está ahí antes de llegar al Museo del Carmen, es hermoso. E incluso, pues los edificios del centro de la catedral también es hermosísima. Y son cosas que a veces no apreciamos cuando estamos aquí y que desafortunadamente tenemos que ver de fuera para decir, wow, realmente tenemos aquí algo hermoso y hay que aprovecharlo. ¿En Día de Muertos acostumbras ir a Janitzio? La verdad, no mucho. Fui Porque hay mucha gente. porque hay mucha gente, sí. Y la verdad es que en todos los lugares tenemos nuestras propias tradiciones. Yo voy mucho al Panteón Municipal de Metepec en esas épocas, porque de verdad es una hermosa tradición. Es hermoso cómo nosotros honramos a nuestros muertos y cómo para nosotros esas festividades son pues fiestas al final de cuentas. No los recordamos con tristeza, sino que lo hacemos con alegría, por eso tantos colores. Si algo nos ha enseñado incluso ahorita el mundial, es que México es fiesta. Y no fiesta nada más de descontrol, no, sino fiesta de sabores, de comunidad, De de alegría, alegría. música. Sí, 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 claro. Eres uno de los jueces más jóvenes en la historia del Poder Judicial. ¿Qué le dice tu mirada al espejo cada mañana antes de ponerse la toga? Tú puedes, es lo primero que me digo. Así de simple. Es un reto enorme el hecho de pararte y juzgar a otras personas. Y es aún más retador cuando te ven joven. Hay veces que nosotros asociamos la inexperiencia con la juventud, cuando yo creo que no son equivalentes. Tenemos que aprender de nuestras juventudes. Hay veces que nuestras juventudes ven la vida de otra manera porque no han aprendido todas esas cosas que nosotros ya nos cuestionamos, pero ellos justo al no haberse cuestionado aún, pueden arribar a otras soluciones que nosotros no habíamos visto porque siempre así se hacía. Es algo con lo que me he enfrentado mucho, que me digan, es que esto siempre se ha hecho así. Y cuando lo cuestiono, hay veces que no tiene ningún fundamento en la ley. Entonces, el hecho de ser un juez joven en el Poder Judicial sí es un reto, porque al final de cuentas te enfrentas a personas que llevan haciendo esto muchísimos años. Pero justo creo que eso es lo que también me ha apoyado. El hecho de ser joven, por así decirlo, porque ya también han pasado los añitos. Pero no se te nota. Ah, gracias, gracias. Cuando empecé a ser juez tenía 29 años, ¿Y ahorita entonces cuántos años tienes, Abby? 32, Pasado poquito tiempo. poquito tiempo Poquito. nada más. Entonces sí ha sido un reto porque sí te ven y ven del otro lado una persona que creen que no tiene el conocimiento, pero el conocimiento se obtiene estudiando. Los años lo profundizan, claro que sí, pero la ley sigue cambiando día a día. Lo que se practicaba hace 30 años ya no es lo que se practica hoy.
En el futuro y en un futuro muy cercano tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y eso va a hacer que todas las personas empecemos a ceros otra vez. Entonces, el más grande no va a saber más que el más joven. El que va a saber más va a ser el que se ponga a estudiar, el que afrente ese reto de implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con la mejor cara, el que se dedique a estudiar día y noche, no el que ya lleva 30 años haciendo esto y siempre se ha hecho así. Las reformas que han traído los últimos años nos han enseñado que hay otras maneras de hacer las cosas y hay que aprender de estas nuevas maneras y justo afrontar ese reto con la mejor cara. Y creo que la juventud es precisamente la que tiene ese ímpetu de aprender cosas nuevas, de cambiar las cosas. Porque cuando ya estamos un poco más grandes, nos gusta la comodidad, nos gusta el quedarnos así, el que no se muevan las cosas, pero creo que eso es justo lo que debe apoyar la juventud e ir empujando poco a poco, que cambien un poco las instituciones, que cambien un poco las perspectivas. Por ejemplo, hace 20 años no podíamos hablar de perspectiva de género y ahorita yo creo que es uno de los más grandes avances en políticas públicas e incluso en cuestiones jurídicas que hemos tenido en los últimos años aquí en nuestro país. ¿Crees que muy pronto puedas llegar a ser magistrada? Pues ojalá que sí. La verdad es que pues no es fácil la tarea, No. no es fácil el camino, pero yo creo que la verdadera vocación no se da por vencida y lucha para llegar hasta donde quiere. Si me preguntas, yo sí quiero ser magistrado. Cuenta con nuestro voto. Muchas gracias. Ya será después. Todavía hay que ver cómo viene ahora la reforma a la reforma Sí. judicial. Ojalá que lo logre y pues si la gente me da su confianza, desde luego que ejerceré el cargo con el mayor profesionalismo y el mayor amor a esta profesión, pero sí es algo que todavía no se define, no es algo ya escrito en piedra. Desde luego que quiero serlo y creo que tengo la vocación para hacerlo. Y la inteligencia. Muchas gracias. De transcribir audiencias a dictar sentencias, ¿cuál ha sido el momento más retador donde sentiste que el derecho te puso a prueba? En muchas ocasiones nos enfrentamos a decisiones difíciles. El ser juez es un cargo de mucha responsabilidad, porque ojalá todas fueran cuestiones fáciles, ¿no? Donde, pues una persona que me renta no me paga, entonces quiero que me pague. Ahí no hay tema, ¿no? Pero hay asuntos en los que el derecho no ha explorado. El derecho no puede preverlo todo, incluso es algo que nos enseñan cuando estamos estudiando, que los fenómenos sociales van avanzando y el derecho va haciendo su mayor esfuerzo por irlos regulando. Pero hay veces en las que te enfrentas a un problema en la que no tienes ninguna norma. Y eso me ha pasado varias veces. Fíjate que tuve un asunto que a mí me marcó mucho fue de mis primeros asuntos complejos. Mi primera adscripción como juez fue en Ecatepec. Y en Ecatepec hay una problemática de que el suelo hay veces que no está bien regulado. Se hicieron muchos fraccionamientos en épocas ya muy antiguas, en los 60, cuando todavía había un partido hegemónico. Entonces, esa falta de regulación trajo problemas, pero pues desafortunadamente les trae problemas que empiezan a votar ahorita y que ya el problema lo tiene una persona adulta mayor. Entonces estaba en la disyuntiva entre seguir la norma a rajatabla y decir, ¿sabes qué? Pues tan sencillo, vamos a quitarnos esto de encima, vamos a aplicar el derecho, pero implicaba dejar a unos abuelitos en casa. Y ahí dije, no, tenemos que hacer algo, tenemos que aplicar estos nuevos conocimientos, que ya no es aplicar nada más el derecho a rajatabla, ¿no? Sino que las perspectivas de adulto mayor, perspectivas de género, incluso perspectivas de derechos humanos, nos han ampliado el panorama, nos han dicho que la justicia debe de servir a las personas y no ser un ente rígido como matemático de uno más uno es dos. Aquí tenemos ya que valorar todo el conjunto de cosas que envuelven una conflictiva y justo resolver de tal manera que sea lo mejor para las personas. En ese entonces apliqué una perspectiva de adulto mayor y cómo el hecho de que fueran mayores no les permitió en esta etapa actual de su vida el regularizar sus inmuebles como lo hubiera hecho cualquier persona joven. Esa
limitante de a veces de los adultos mayores de poder acceder a las oficinas de gobierno o incluso de trasladarse dentro de la misma ciudad hacia los juzgados y estar ahí día a día dándole seguimiento a sus asuntos, eso hace que a lo mejor pierdan oportunidades procesales que les pueden costar la sentencia. Entonces, justo eso yo fue lo que hice en ese asunto. Analicé con una perspectiva de adulto mayor y dije, ¿sabes qué? No es justo. No es justo que por estas circunstancias muy en específico, estas personas pierdan una casa en la que ya han habitado por pues, 40 y tantos años. Entonces, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una interpretación conforme de la norma para efectos de realmente hacerle justicia. Obviamente se fueron a la apelación y todo, y gracias a Dios me confirmaron esa sentencia porque coincidieron los magistrados en ese entonces conmigo. Dijeron, ¿sabes qué? Tiene razón el juez. Hay que interpretar la norma a la luz de los derechos humanos de las personas adultas mayores y no ser unos meros exégetas, se le dice en el argot jurídico. No ser nada más leguleyos que aplicamos la norma. ¿Ven por qué está aquí dentro del podcast desde el corazón de Becando tus sueños? Por la inteligencia, el ser humano que es, y aparte porque es un gran amigo de la asociación, al igual que su esposa. Muchas gracias, muchas gracias. Mi esposa también les manda muchos saludos a todos, a ti más que nada, Jazz, y también a todo tu auditorio. Pero ve cómo es de chiquito el mundo, amigo, lo que platicábamos detrás de cámaras, que tu esposa ya había estado aquí en la asociación, yo ya tenía el placer de conocerla y no sabía que era tu esposa. La verdad es que el mundo Sí, es muy chiquito y hay veces que las conexiones entre las personas no las vislumbramos y de repente, ay, oye, tú eres esposo de tal así me pasó. persona. No, y mi esposa de verdad habla maravillas de aquí de la asociación. Yo lo sé. Me contó la gran labor que hacen y a todas las personas a las que apoyan. Entonces, en cuanto recibí tu invitación, Jazz, que nuevamente agradezco mucho, dije, claro que sí, tengo que estar ahí porque hacen un trabajo de verdad maravilloso. Gracias de nuevo por estar aquí. Antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de esta historia. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete, porque tu apoyo suma, tu like cuenta y al compartir nuestro contenido transformas vidas. ¿Cuál es esa travesura o aventura que hiciste en tus años de universidad con tus compañeros y que hoy todavía te hace soltar una carcajada? Recuerdo con mucho cariño esa etapa de mi vida y recuerdo que un amigo me dijo, oye amigo, necesito que me ayudes, me quiero proponer yo para ser consejero universitario. Nunca estuve yo involucrado en esas cosas. Estaba yo, durante toda mi carrera, me dediqué a aprender del Poder Judicial, a aprender de muchas personas que la vida me ha llevado a ser su alumno, a pesar de que no era alumno en sus clases, sí era alumno pues ya ejerciendo la carrera. Entonces iba yo en la mañana al juzgado a aprender y por la tarde iba a la facultad. Entonces nunca estuve muy involucrado en cuestiones de la universidad porque tenía muy poco tiempo. Pero cuando me invita mi amigo, dije, tengo que darle una oportunidad a esto. Siempre las cosas nuevas son bienvenidas. Y fue una etapa que disfruté mucho. A pesar de que no ganamos, nos divertimos de manera increíble. Lo vimos todo justo eso, como un reto, como algo universitario. Es momento de arriesgarte, de conocer nuevas cosas. Y esa época en la que estuvimos en la campaña la disfruté muchísimo, porque la verdad estiramos un poquito la liga ahí con la legislación universitaria para poder hacer la campaña. Muy, muy noble, porque decía la legislación universitaria en ese entonces, no sé si ahora todavía lo diga, que no podía haber publicidad móvil. Y nosotros conseguimos, no sé de dónde, una botarga de un reno de los de Telcel. Le pusimos una playera del color de la planilla en la que estábamos y nos fuimos tomando fotos por toda la facultad. Entonces, pues obviamente era una publicidad móvil y no lo podíamos hacer, pero el hecho de estar en ese momento en el relajo y pues sí, estirando un poquito la liga con la legislación, nos divertimos muchísimo ese día. Te digo, no ganamos, pero la verdad Pero ¿cómo se divirtieron? ¿cómo nos divertimos? Sí, 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 Es lo sí, que sí. más recuerdas.
Es una de las experiencias que más recuerdo de alguna travesurilla que haya hecho yo en la universidad y que ahora me da mucha risa. Todavía a la fecha conservo muchas amistades de ese grupo que hicimos y todavía recordamos esas épocas y cómo nos reímos. Bueno, nos cuentas la parte alegre de la universidad, pero también como en todas las vidas hay partes tristes. Tu mamá fue y es tu brújula moral. En los días en el que el peso de la justicia es muy grande, ¿cómo invocas su recuerdo para no perder la calma? Mi mamá falleció justo un tiempo antes de que a mí me nombraran juez. Fue muy difícil para mí, obviamente, porque pues ella siempre fue la que más me apoyó. Bueno, mi papá también me apoyó mucho, pero pues ella es la que siempre estaba ahí con nosotros en la casa. Mi papá trabajó durante todo, bueno, a la fecha todavía trabaja, entonces luego los horarios eran muy complicados y mi mamá era la que siempre estaba ahí con nosotros. Ella me apoyó, me impulsó siempre a ser una mejor persona. Todas las veces que le decía, oye, ma, me quiero meter a este concurso, ¿qué opinas? Sí, métete, hijo. Entonces, ese ímpetu que forjó en mí de siempre buscar más y de siempre dar lo mejor de mí sigue guiando mi actuar. A la fecha, mi mamá ya no pudo verme a mí como juez, pero siempre la recuerdo, siempre trato de que cada decisión que tome, no importa si es chiquita o si es muy grandota, la haga sentir orgullosa esté donde esté. Yo sé que me está viendo y si yo soy juez aquí, ella es juez mío allá, entonces todo lo que haga ella me juzga y espero yo que en cada decisión que tome, ella me juzgue y diga, lo estás haciendo bien, hijo. ¿Qué crees que ella hubiera sentido al verte vestido con la toga de juez y con tu nombramiento? Desde luego yo creo que mucho orgullo. Ella sabía desde ese entonces, porque pues ella me acompañó prácticamente bueno, toda la facultad, todas mis maestrías. Incluso ella fue la que me acompañó a titularme a una maestría que hice en Estados Unidos. Y creo que sentiría mucho orgullo ver cómo todo ese esfuerzo de esos años en los que dobleteaba, incluso en la maestría le dobleteé porque me aventé dos maestrías al mismo tiempo. Creo que ella se hubiera sentido muy orgullosa de ver ese esfuerzo, cómo se recompensó. Y lo está viendo. Desde allá, como tú dices, es Gracias, tu mayor gracias. juez. Sí, y más yo que soy de Michoacán, que creo precisamente en todo eso del Sí. Día de Muertos, para mí yo creo que pues está un paso más adelante que nosotros, pero no sigue aquí acompañándonos. Pero ahora tienes una compañera de vida. Tienes una relación increíble con tu esposa, que es tu mejor consejera, porque ya lo he visto. ¿Cómo logran que en su casa exista esa armonía lejos de los tribunales? Siempre hemos visto nuestra casa y nuestro hogar de nosotros dos por ahora y nuestro perrito como un gran equipo. Vamos avanzando juntos y vamos avanzando hacia una meta común. Hay veces que a mí me toca apretarle un poquito más, la verdad casi siempre le toca a ella apretar un poquito más, pero siempre nos vemos como un equipo. Ella es la que más me impulsa, todo lo que yo le digo, oye, me quiero meter a esto, oye, me invitaron a esto, siempre me dice, sí, ve, yo te acompaño, ahorita está aquí Sí, detrás de acompañándonos. cámaras está. Entonces, ella es de verdad mi fan número uno, también es la que me regaña, la También. primera en regañarme cuando hago algo mal, pero creo que justo eso me ha ayudado pues al final de cuentas, no nada más somos nosotros como individuos, sino somos todas las personas que vienen con nosotros, todas las personas que nos acompañan. Lo comentamos, afuera de cámaras, como siempre esos vínculos nos van generando más vínculos que se alinean con nuestra manera de ver la vida y con nuestros valores. Sí. Y creo que mi esposa me ha ayudado justo a eso. Me ha ayudado a impulsarme a tener vínculos, pues como ella, que es una gran persona, que es una persona muy recta, que es una persona de un gran corazón y pues al final de cuentas, sin saberlo, a lo mejor pues nos trajo también a este lugar, ¿no? Ella ya vino antes y a lo mejor pues me estaba preparando el camino para venir yo Sí. también. Y a ver, platícame, porque esa historia no me la sé. ¿Cómo conociste a mi amiga? Fue una cosa súper curiosa y yo creo que también ahí influyó mucho el destino. Nos presentó una amiga en común, una gran amiga en común, también abogada. Yo la conocí a esta amiga en común en la Facultad de Derecho, pero no sé, nunca comentamos acerca de, pues, el pasado, ni quiénes eran nuestros papás, ni nada, simplemente, pues, gran amiga de la facultad y nos llevamos.
Y una vez estaba yo en una reunión y llegó mi esposa, bueno, en ese entonces no era mi esposa, llegó Samantha nada más a saludar. Y cuando pasó a saludar nos presentaron y en ese momento va a sonar mucho a cliché y todo, pero pues sí me flechó, ¿no? Le- Y ya después platicando y todo, resulta que sus papás también fueron a la Facultad de Derecho. Su mamá es compañera de generación de mi papá y mi papá presentó a sus papás. Ve, Entonces fue todo un, se repitió la se historia. repitió la historia. Fue toda una conexión mística, lo quiero yo ver así, de cómo si mi papá no hubiera presentado a sus papás, no hubiera nacido mi amiga y mi amiga no me hubiera presentado a mi esposa. Ve, qué cosas. Sí, Es una gran persona, una la súper verdad gran es que mujer que sí. tienes a tu lado. No es porque sea mi esposa, pero sí, es una gran mujer. Dicen que el corazón no debe de endurecerse frente a los casos. ¿Cuál es tu escape secreto para desconectarte del mundo legal y volver a ser solo Daniel? Me encanta viajar. Es algo que hacemos mi esposa y yo. Viajamos siempre que tenemos la oportunidad. Porque aquí, pues, no dejas, a pesar de que salgas del juzgado, no dejas de quitarte el peso de la toga. Siempre tienes que estar preocupado o ocupado de qué es lo que vas a hacer. Si te encuentras a alguien, pues obviamente tienes que ser muy, muy recto, muy en tu papel. No digo que pues, si no conociera a nadie no lo haría, pero no dejas de ser el juez y afuera en la calle, pues te siguen conociendo como el juez. Entonces, cuando viajamos es muy fresco el hecho de que nadie te conoce. No porque me vaya yo a portar mal, como te digo, ni nada, sino porque te da un respiro de que nadie sabe que eres juez, nadie te tiene por qué tratar diferente porque eres juez, pero pues al final de cuentas hay veces que sí lo hacen. Y esa carga en los hombros es bueno quitártelo. Decían que las togas de los ministros estaban muy pesadas, y justo es por eso. Justo es para recordarte el peso de la justicia y de toda la responsabilidad que cargas en los hombros. Entonces, el viajar me ayuda a desconectarme, pero sobre todo me ayuda a conocer igual otras perspectivas de ver el mundo. Y no nada más el mundo de viajar a otros países, sino de aquí mismo dentro de México. No es lo mismo lo que nosotros percibimos aquí como justicia o los problemas que tenemos aquí a los que tienen en La Paz, a los que tienen en Chiapas, a los que tienen en Durango, otras partes de la República. Entonces, conocer y convivir con personas siempre enriquece muchísimo la perspectiva y también enriquece mucho mi perspectiva de los problemas que aquí tenemos y que a lo mejor justo ellos encontraron otras formas de solucionarlos y que aquí por enfrascarnos en nuestro papel no se nos ocurre. Entonces, además de ser un gran escape para mí, para distraerme, para relajarme, para quitarme ese peso El de los estrés. hombros, sí, también resulta ser sumamente enriquecedor. Y tratamos casi siempre de, tenemos un día libre, irnos aunque sea aquí Malinalco. a Malinalco. Uy, sí. Amigo, pero ¿cuál es el lugar favorito de los dos? De los dos, nos encanta y hemos regresado mucho últimamente a Ensenada. Nos encanta muchísimo la cultura híbrida que tenemos por allá, tanto de los migrantes que han venido como de las personas que viven allá. Al final no deja de ser una ciudad pequeña, pero sus habitantes son muy cálidos. Te das cuenta de que las personas de allá reciben muy bien a las personas que vienen de fuera. Y la gastronomía en esa parte, en la baja, nos encanta. Entonces, últimamente hemos ido mucho para allá y yo creo que se ha convertido en uno de nuestros destinos y en uno de nuestros lugares favoritos. Además de que tenemos un gran amigo que es originario de allá y de hecho sus papás son mediadores. Entonces, siempre el platicar con otras personas que tienen otras Te enriquece. perspectivas nos enriquece. ¿Platillo favorito? Platillo favorito, no tiene nada que ver con Ensenada, pero mi comida favorita es la hamburguesa. En Ensenada nos encantan en las carretas esos cócteles de mariscos gigantes que hacen, buenísimos. La comida
de pescados, mariscos y todo eso de esa parte de la República es buenísima, buenísima. No por nada ya empezó a llegar ahí la guía Michelin. Aún no hemos ido a restaurantes de guía Michelin, ya será cosa de ahorrar e ir después. Pero la comida de la calle, de lo que comen los locales, es sumamente bueno y sí es muy distinto a lo que comemos aquí, que no tenemos puerto en el Estado de México. Sí, no tenemos puerto, pero también nuestra gastronomía en el Estado de México es riquísima. Me encanta la gastronomía, me encantan los pambazos y la garnacha de aquí del centro del país. A mí me encanta y A mí no la también me fascina encontramos la garnacha. y no la encontramos en ningún otro lugar. Uno de los restaurantes que más me gustan también está aquí y fue la primera vez que yo probé aquí en Toluca el mole con hoja santa. No, me encanta la combinación entre lo dulce del mole rojo y como lo acidito de la De la hoja hoja santa. santa. Ese tipo De de combinaciones. combinaciones me encanta. ¿Qué piensas de la labor que hace Becando Tus Sueños al dotar a las personas de herramientas para forjar su propio destino? Desde que me platicó mi esposa todo lo que hacían aquí, dije, qué increíble asociación. Gracias. Hacen una labor inmensa porque a través de la educación, a través de la profesionalización, dotándoles a las personas de ese conocimiento técnico, podemos sacar a muchísimas personas de malos pasos. Hay veces que desafortunadamente creemos que no hay manera de salir adelante si no es haciendo trampa. Y creo que justo lo que hacen aquí es precisamente enseñarles que hay otra manera, que no es necesario hacer trampa, que lo importante es siempre hacer las cosas con bien, con dedicación, con amor sobre todo. Gracias por la manera en que te expresas de nuestra asociación y nada más porque has escuchado de tu esposa, porque ahorita le vamos a dar todo el tour por la asociación para que lo conozcas. Muchísimas gracias. Estoy ansioso de conocer todo lo que hacen aquí de propia mano, porque pues sí, nada más lo que me contó mi esposa, Pero pero el pan quiero ya lo has conocerlo. probado. Ah, buenísimo el pan, buenísimo. Estuve yo cenando, que no escuché esto mi No, nutrióloga, pero estuve yo cenando eso 3 días seguidos. Buenísimo el pan de aquí. pero qué gusto que te haya gustado. Me encantó. Ante los retos actuales, tu disciplina sigue siendo tu mejor arma. ¿Qué le dirías a quien hoy siente que la justicia le ha dado la espalda? Que la justicia no ha sabido cómo acercarse hasta ahora al pueblo, pero que se está haciendo un gran esfuerzo. El consejero jurídico y la gobernadora del Estado de México pusieron en marcha las caravanas por la justicia social itinerante, a las que el presidente, el magistrado Héctor Macedo García, siempre nos impulsa a que estemos yendo, a que estemos acompañando, a que veamos el cómo sí en esas caravanas, e incluso creo que ganaron un premio internacional ahorita. Y creo que ese esfuerzo de acercar la justicia a las personas era lo que hacía falta, porque la justicia estaba atrás de un escritorio, estaba en los juzgados ahí, aquí, por ejemplo, en Doctor Nicolás San Juan, hasta allá por el hospital, y está lejos. Incluso aquí dentro de la propia zona conurbada de Toluca, si vienen de Almoloya, de Sinacantepec, de Temuaya, hay asuntos que se pueden ver en los juzgados que están ahí, pero hay otros asuntos que no, que se tienen que ir a fuerzas a Lerma. Y ese ir y venir es, es muy difícil. A mí me tocó, estuve yo antes de estar aquí en Toluca, estuve en Valle de Bravo y me tocaba gente de Santo Tomás de los Plátanos, de comunidades muy alejadas, que al parecer en kilómetros no son tan alejadas, ¿no? Porque aquí decimos, ah, sí, 10 kilómetros a Ciudad de México, a cualquier lado no es tanto. Pero si estás en la sierra, no tienes carro y eso, 10 kilómetros es todo tu día. Y el hecho de tener que ir a los juzgados, pagar pasajes, puede significar para ti no haber comido en un solo día. Y el hecho de que te traigan vueltas y vueltas no se me hace justo. Cuando yo estuve allá, era de las primeras cosas que llegué a implementar. Si vienen de lejos, vamos a tratar de que su trámite quede hoy mismo. Aunque se esté aquí todo el día, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde que abren los juzgados, pero que vamos a ver la manera que quede hoy mismo, que den las menos vueltas, o ver de qué manera podemos, que los abogados hagan eso sin que tengan que estar yendo ellos. Entonces, creo que eso es lo que le faltó a la justicia, pero se están dando pasos ahorita. He visto de verdad mucha voluntad
en que la justicia ya no se quede en donde estaba, en los escritorios, que la justicia se acerque a las personas. Me ha tocado ir ya a varias caravanas de esas y ver en carne propia cómo la gente sí se acerca, porque hay veces que dices, pues es que a lo mejor ni van a venir porque les queda cerquita. No, estuve apenas en las de Sinacantepec y se acercaba muchísima gente, a pesar de que de Sinacantepec, el centro de Sinacantepec, a los juzgados de Nicolás San Juan, que son los que le tocan, pudiéramos no ver tanta distancia, pero sí se acercaba muchísima gente. Y esa sensación de ver que la gente sí tiene esa necesidad de que la justicia se acerque a ellos, creo que es algo que sí, en lo que sí fallábamos, en lo que sí cojeábamos, pero que ahora sí se está haciendo. Entonces, a toda esa gente que cree que la justicia le ha fallado, yo creo que no hay que desesperar. Se están haciendo las cosas bien. El cambio, pues, no es de la noche a la mañana, pero vamos en buen camino. En muy buen camino, Sí. porque todo ha cambiado y ha mejorado muchísimo. Sí ha mejorado muchísimo. Y una ventaja que tenemos aquí en el Estado de México es que vamos a tener, bueno, ahorita tenemos al doctor Héctor Maceo García, que conoce el Poder Judicial, pero en todos lados, y que sabe qué es lo que, que hacía falta y que ahora está implementando esas mejoras. Y después tenemos a la magistrada Erika, la doctora Erika también. Ella conoce el Poder Judicial desde adentro y sabe qué es lo que falta. No va a llegar, ninguno de los dos llegó A y la improvisar, magistrada no va a llegaron a llegar a improvisar. improvisar. Va a llegar a que esos 2 años que tienen sean efectivos. De verdad, yo confío mucho en el magistrado Héctor, que está haciendo las cosas bien, y confío mucho en la magistrada Erika, que va a hacer las cosas bien porque ya las está haciendo desde este momento. Muy bien. Sí. Daniel, para cerrar, si hoy pudieras enviarle un mensaje al joven que trabajaba en la fábrica de camas, ¿qué palabra usarías para definir la mayor victoria de tu vida hasta hoy? La palabra sin duda sería vocación. Creo que lo que haces con vocación lo haces desde el amor justamente por lo que haces. Y las cosas que haces con amor, con cariño, con entrega, siempre van a salir bien. Si yo pudiera regresar el tiempo y hablar con Daniel de en ese entonces ya 2009, 2010, le diría que no desconfíe en su vocación, que él sabe cuál es, que la vocación no es mala pagadora, que si tú ya descubriste una vocación, lo intentes. Las cosas no son sencillas. El salir adelante, el llegar hasta lugares pues, que tú crees importantes, porque para otras cosas, pues, bueno, más bien para otras personas, lo que a ti te genera importancia puede que no les interese. Lo importante es que tú lo creas importante, que tú creas que esa es tu meta en la vida y que es algo que vas a hacer para mejorar la sociedad en la que vives. Entonces, si tú encuentras tu vocación, no la desperdicies, lucha por ella, porque la vocación no te abandona. Cuando tú encuentras eso en lo que te gusta y eres bueno, a pesar de que tengas que luchar, esa lucha te va a saber mejor cuando llegues al lugar en donde quieres estar. No hay que abandonarla, siempre hay que hacer las cosas desde el corazón, desde el amor, desde la nobleza y buscar la vocación a lo mejor es lo más difícil, pero una vez que la encuentras, recompensa. Gracias, gracias por tus palabras y gracias por recordarnos que tras la ley siempre hay una historia humana que merece ser escuchada con respeto. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también a todo tu auditorio por escuchar. Y nos despedimos, chicos, desde el corazón Corazón de de Decando Decando tus tus sueños. sueños.